AMLO es el presidente que ha desatado mayor expectativa desde la alternancia, desde la presidencia de Vicente Fox. Las encuestas no mienten y dicen que la aprobación del presidente se mueve entre el 65% de aceptación de la población, la encuesta que menos le da aprobación, y 84% la que mejor sitúa al presidente de la República. ¿Qué podemos decir de las primeras acciones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia de México? Hoy en el tema hacemos un balance de lo mejor, lo bueno, lo malo y lo feo de los primeros 100 días de López Obrador al frente del Ejecutivo Federal. Ya parece la prehistoria aquel 1 de julio que Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de los votos la presidencia de la República. De entrada y desde la campaña sabíamos que López Obrador tenía 3 mandatos, 3 grandes mensajes del electorado nacional que quedaron matizados y que quedaron ahí en las urnas luego del 1 de julio. Primero, y por supuesto, combatir la corrupción enquistada en las instituciones de gobierno y que se había vuelto un sistema prácticamente impune y en donde gobernadores, presidentes, todos desfilaban con casos de corrupción y nunca pasaba nada. También el mensaje claro de combatir la desigualdad económica del país, es decir, un país que crece a tasas muy altas en el centro y bajío de nuestra entidad y en el norte, por supuesto, y otro país empobrecido y sin las mismas capacidades que están en el sur del país. Y por supuesto la violencia, combatir la violencia en todos sus tipos, esa que ha cooptado policías, que ha generado desaparecidos, cientos de miles de muertos en los últimos 12 años, 3 mensajes contundentes y claros que se derivan de la elección del 1 de julio. Y la realidad es que Andrés Manuel López Obrador cuenta con un panorama que es ideal. Tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Frente a él, una oposición totalmente debilitada, un PRI que a pesar de cumplir 90 años se encuentra en su peor momento de la historia, un Partido Acción Nacional con su representación más débil en los últimos 3 sexenios y también hay que decir con una oposición social que tampoco le hace demasiada sombra a la presidencia de la República, es decir, sindicatos que se han ido uno a uno plegando al poder presidencial. Hay que recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en este momento se encuentra en disputa y el Bester Gordillo ha manifestado su aprecio y su simpatía por el presidente de la República, o la conformación de nuevos sindicatos y gremios en torno a la figura de Napoleón Gómez Urrutia, que fue candidato del Movimiento de Regeneración Nacional. E incluso los empresarios que fueron sumamente críticos del presidente de la República, en particular las cúpulas empresariales, en las últimas semanas han ido matizando su discurso e incluso el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial le dijo al presidente: te vamos a apoyar para crecer al 4% y reducir la pobreza en el país. Y no solo eso, el presidente cuenta con niveles de aprobación que son muy altos y que se mueven 10, 15 o 20 puntos por encima de lo que tuvo Vicente Fox, de lo que tuvo Felipe Calderón e incluso por encima de lo que tuvo cuando inició su sexenio Enrique Peña Nieto. Es decir, la mesa está servida. Sindicatos aliados, empresarios que le dan el beneficio de la duda al presidente de la República y también hay que decirlo, una aceptación popular para combatir los 3 principales problemas de nuestro país: débil crecimiento económico, violencia desencadenada en casi todo el territorio nacional y corrupción que toca casi cada ámbito del gobierno. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. ¡Bravo! Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha. Para que no se enojen ni antagonistas ni simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, vamos a dividir lo que han sido estos 100 días en 4 rubros. Lo mejor que ha hecho el presidente, lo bueno que ha hecho el presidente, también lo malo que nos ha dejado estos 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador y lo feo. Con esas 4 divisiones queremos abordar 100 días que han sido de muchísimo vértigo y con muchísimos temas encima de la mesa. Comenzamos con lo mejor. Sin duda, las intenciones de cambiar las cosas.
Lo que muestran las encuestas es que el ciudadano promedio está premiando esta idea de que Andrés Manuel López Obrador sacude el tablero político, que en muy poco tiempo muchísimas cosas se han discutido, desde austeridad, pasando por combate a la corrupción, problemas institucionales a nivel nacional, es decir, muchos temas que estaban vedados, que no se discutían, que no se abrían a nivel nacional, en este momento se encuentran en el centro del debate público. Es una sacudida completa a un sistema que parecía anquilosado y sin capacidad de respuesta. También la visibilización que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su discurso de los que más sufren, esos que muchas veces no se encontraban en la discusión pública, que quedaban fuera de los debates y de las decisiones del Estado. Pobres, indígenas, campesinos, excluidos, de pronto se convirtieron en el centro del discurso del presidente de la República. También la austeridad como política de Estado, luego de años en que hemos visto excesos y privilegios de la clase política, que hemos visto a políticos que de la noche a la mañana se enriquecen, a empresarios que en clara contubernea con el poder acumulan riquezas impresionantes, líderes sindicales que portan en su mano relojes de cientos de miles de pesos. La política de austeridad del gobierno federal le ha dado un giro a la relación que hay entre el Estado y la ciudadanía. Otro de los asuntos que podemos destacar de los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador es que siempre tiene presente a la corrupción. Esa palabra siempre aparece en sus ruedas de prensa. 419 veces se ha dicho en las ruedas de prensa matutinas del presidente López Obrador, y eso ha sido un eje de su intervención pública en temas tan disímbolos como, por ejemplo, el combate al robo de combustible o huachicoleo, el recurso que va a las entidades federativas y los programas sociales. La corrupción como un eje transversal que marca todas las políticas públicas del gobierno. Dicen que vamos muy a prisa. Es que así lo exigen las circunstancias. Si no, no nos alcanzaría el tiempo. Si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas, pues entonces nunca va a cambiar el país, vamos a seguir en lo mismo. Entonces... Lo bueno, el consenso en materia de seguridad que se derivó de la Guardia Nacional. Hay que recordar que la seguridad tiene que ser un asunto que se aborde sin sesgos partidistas, sin la imposición de un partido político sobre otro, porque es una agenda de Estado que debe trascender sexenios y que debe trascender administraciones. El hecho de que en el Senado de la República se haya logrado un consenso y que 127 senadores de todas las fracciones parlamentarias aprobaran la Guardia Nacional es un buen mensaje en materia de consensos de Estado para combatir la violencia en nuestro país. Las polémicas conferencias matutinas han dejado sabores y sinsabores. Sin embargo, sí podemos decir en este momento que las conferencias de prensa matutinas han dejado información para la ciudadanía. Falta, por supuesto, que los periodistas seamos más incisivos a la hora de preguntar al presidente, falta más orden, falta limitar el gran tiempo que tiene el presidente para comunicarse de forma unilateral, pero es cierto que es mejor que exista este instrumento a que no exista en materia de comunicación política y rendición de cuentas. Qué bueno que también el presidente ha corregido algunos temas que fueron polémicos en su momento. La Guardia Nacional, que no tendrá mando militar, sino que tendrá adscripción civil. Ha sido positivo también que el presidente corrija esta idea de recortar recursos a las universidades públicas. No es posible que el discurso del presidente sea meter a más muchachos a las aulas y que viniera un recortazo a los institutos públicos de nuestro país, e incluso en su momento se llegó a discutir la modificación al artículo 3 de la Constitución para reducir la autonomía de las universidades públicas. En todos estos temas ha habido un volantazo de parte de la Presidencia de la República y es positivo en términos de la relación con la sociedad civil. También, por cierto, el papel de los coordinadores. Los coordinadores estatales iban a encabezar las mesas de seguridad, algo que la presidencia de López Obrador dejó de lado hace algunos meses. Un presupuesto equilibrado, un presupuesto que ha generado muchos debates en el país, pero que no tiene déficit, no recurre a deuda y por lo tanto mandó un mensaje de estabilidad a los mercados en un momento en donde había lupa acerca de cuáles iban a ser las prioridades de López Obrador y la forma de colocarlas en el presupuesto por parte del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, porque
hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Ahora vamos con lo malo que nos ha dejado estos 100 días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Primero, el discurso del presidente sigue siendo divisivo. Sigue dividiendo entre chairos y fifís, entre buenos y malos, entre los que simpatizan con el presidente y quienes son sus adversarios. López Obrador todavía no se ha dado cuenta, después de 100 días al frente del Ejecutivo, que es el jefe del Ejecutivo de todos los mexicanos, de quien votó por él, de quien no votó, de quien se quedó en su casa y no acudió a las urnas el 1 de julio. Por lo tanto, el presidente tiene que corregir eso y darse cuenta que es el jefe del Estado mexicano. También ha sido nocivo el ataque a los órganos autónomos que no se someten a la voluntad del presidente. Lo vimos con el Instituto Nacional Electoral, lo vimos con los órganos de transparencia, con las comisiones de derechos humanos y también con la Comisión Reguladora de Energía. Han sido todos ataques dirigidos a minar su autonomía y a no reconocer que todos estos órganos han sido fundamentales para la protección de derechos y libertades de los y las mexicanas en este país. También la discrecionalidad con la que se han tomado algunas decisiones, algunas que parecen sencillas ocurrencias de parte del gobierno. Por ejemplo, recortar los recursos a las estancias infantiles y en vez de que vayan directamente a estos institutos, ahora van a las familias, con lo que significa que no necesariamente sabemos que esos recursos se terminan utilizando en esos aspectos que son tan fundamentales para entender el papel laboral de las mujeres. O por ejemplo lo que pasó con los albergues para mujeres que son víctimas de violencia de género. Recortes de la noche a la mañana donde existen pocas soluciones de mediano y largo plazo y se acude otra vez al gobierno voucher, es decir, a la transferencia directa de recursos que hay que decir debilitan a las instituciones. También hemos visto recortazos, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología que son fundamentales para entender el país, no hoy, sino a mediano y a largo plazo. La misma transferencia de recursos a las personas puede generar clientelismo y propiciar también relaciones no de ciudadanos con el Estado, sino de clientelas pensando en las próximas elecciones. Hemos visto mucha improvisación de parte de los secretarios, en particular los que están adscritos al área de energía. Se suponía que el proyecto energético y petrolero de López Obrador era el cimiento, la columna vertebral de su forma de entender el mercado interno en este país y sin embargo tanto Rocío Nale como Octavio Romero Oropeza en energía y en Pemex han demostrado ocurrencias, pocos datos y en realidad lo que vemos son signos muy preocupantes en materia energética. Por lo tanto, algo que tiene que transformar López Obrador en los próximos meses es pasar, sí, hay mucho sentido, hay proyecto, pero eso tiene que estar carente de ocurrencias e improvisación. Yo represento a todos los mexicanos. Soy el presidente de la República, soy el jefe del Estado. No soy el jefe de un grupo, de un partido, de una facción. Eso ya se terminó. Nada más que va a llevar tiempo a que se entienda. Es un proceso, poco a poco. ¿Qué es lo feo que podemos definir de los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador? Esas cosas que no son reconocibles de su proyecto político o que incluso traicionan algunas de las promesas que hizo durante más de una década de campaña electoral y de posicionamientos públicos oponiéndose a gobiernos del PRI y del PAN. Primero, el fortalecimiento inaudito de las fuerzas militares en este país. Los militares prácticamente están en todo. Si no fuera porque la oposición se impuso y logró modificar el dictamen para que no se encargaran de la Guardia Nacional, sería un elemento más, pero han estado presentes en el huachicoleo, en la administración de Santa Lucía y en muchísimos temas relacionados con las prioridades del presidente López Obrador. La decisión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, previo a iniciar la presidencia de la República, generó mucha desconfianza en el mercado. Y no solo eso, limitó la capacidad que tiene el gobierno para tomar decisiones en materia económica. En lugar de tomar decisiones racionales en relación a este tema, lo que hizo fue enrarecer mucho la relación entre México y los mercados internacionales y los inversionistas. La violencia, hay que decirlo, sigue desatada en todo el país y serán, de acuerdo al transitorio que se incluyó
en la ley de la Guardia Nacional. Serán los militares los encargados de hacer frente en las más de 200 regiones de este país. Serán los encargados de reducir la violencia, como ha ocurrido en el pasado, como ocurrió con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. En ese sentido, no hay prácticamente ningún cambio de fondo. La situación de Pemex ya preocupa, la situación de Petróleos Mexicanos, heredada sin duda por gobiernos que no le dieron importancia a la empresa productiva del Estado o empresa paraestatal, como se le hacía, como se le vinculaba y se le llamaba en el pasado. Y en este momento no hay un plan que genere credibilidad para la empresa productiva del Estado. Tan es así que el primer saque que hizo el gobierno de López Obrador, de poco más de 100,000 millones de pesos, no convenció a nadie en los mercados y había una degradación continua de las calificadoras. Las expectativas de crecimiento están muy por debajo de lo que se planteó en un inicio de la administración de López Obrador, de que podíamos crecer al 3, 4%. Lo que dicen la mayoría de los analistas en esta materia es que vamos a crecer entre el 0.8% y el 1.5, 1.8%. Por lo tanto, el crecimiento económico, de acuerdo a lo que marcan todas las previsiones económicas, va a estar muy, pero muy lejano a lo que en alguna vez prometió López Obrador. Vamos a ganar sin problema, vamos a cepillarlos a los del otro equipo, a los del equipo conservador, a los fifís. Han sido 100 días de auténtico vértigo en México. Hemos discutido de todo y el presidente ha marcado de forma innegable la agenda pública. Si tuviéramos que llegar a una conclusión, sería que López Obrador tiene intenciones muy claras, derivadas de su diagnóstico de país, pero que la implementación y el aterrizaje no han sido los correctos. López Obrador no puede perder de vista que es el combate a la corrupción lo que lo ha llevado a la presidencia de la República, pero debe ser más claro en sus planes a corto, mediano y largo plazo. La incertidumbre es la auténtica kriptonita del tabasqueño y solo con un proyecto convincente puede vencerla.